Bien, buenos días. Vamos a iniciar. Todavía son pocos, pero bueno, antes de que se haga mucho más tarde, vamos a iniciar la clase. Primero me gustaría saber si revisaron ya al final del filtro pasabanda que efectivamente el factor de calidad de ese filtro de banda angosta era mayor a 0.5. No sé si alguien tenga dudas sobre esa parte. Esta era la función de transferencia que obtuvimos al final de la clase pasada, ya simplificada. ¿Qué valor de Q les dio con esos valores? O si encontraron algún error en la función de transferencia. O nadie lo verificó, nadie continuó el análisis. Yo no lo continué, profesor. Los demás, nadie. No, yo tampoco. Bueno, entonces lo que quiero es que hagan eso ahorita. Necesito que verifiquen primero encuentren obviamente las frecuencias de corte, la frecuencia baja, la frecuencia alta de este filtro, y pues obviamente eso lo van a obtener aquí a partir de su función de transferencia que obtuvimos, obtener la magnitud, igualarlo al valor de corte que es el 1 sobre raíz de 2, y van a obtener aquí un polinomio, y de ese polinomio hay que obtener las raíces. De esas raíces, pues obviamente van a elegir las frecuencias que tengan valores físicamente realizables, porque yo ya lo hice y les va a quedar dos frecuencias que son positivas y dos frecuencias que son negativas. Hay que obtener nada más las que son positivas, bueno, más bien elegir esas dos que son positivas, y esa sería nuestra frecuencia baja, frecuencia alta, y de ahí hagan los cálculos con las fórmulas para obtener frecuencia de resonancia y factor de ancho de banda, perdón, y de ahí poder obtener el valor de Q. Entonces, tienen 15 minutos para hacer eso, y si tienen alguna duda, me dicen antes de continuar con el último filtro que nos falta analizar.
Profe, Sí, nosotros tenemos una duda, pero de la práctica. si quieren de las prácticas, vemos al final. Ahorita nada más de esto. Bien, este sería el procedimiento que tienen que seguir de lo que les dije, ¿no? Primero, aquí ya nada más yo hice un cambio de variable para simplificar y les debe quedar un polinomio de este tipo, ¿no? Que es lo que les decía, sacar la magnitud de su función de transferencia, igualarla a 1 sobre raíz de 2 y me queda un polinomio como este, ¿ok? Ya igualado a 0 sería este aquí final, ¿no? Con esta definición de A1 y A2 que hice. Y este polinomio es el que hay que resolver. ¿Alguien ya tiene los valores de las frecuencias de corte? Si no las han obtenido, cuando las obtengan, pásenlas a Hertz, ¿no? Para que me den los valores en Hertz.
¿Tienen que darnos dos raíces reales positivas? Sí, sí, les deben quedar dos raíces reales positivas. De hecho, las 4 raíces van a ser reales, nada más que 2 son negativas. Oh, entonces estoy mal. Me ¿Sí? quedan dos imaginarias. Porque, bueno, lo que yo hice fue este cambio de variable y les voy a mostrar lo que yo obtuve en MATLAB. Aquí tengo la evaluación considerando los valores que tenemos ahí en el circuito. Esta es la resistencia R, el capacitor y la resistencia RR que aparecen ahí en el circuito. Luego la definición que hice yo aquí de A1 y A2 para simplificar la función de transferencia son estas dos constantes. Y después tengo el polinomio que me resulta a la hora de obtener la magnitud de esa función de transferencia, que sería este que aparece aquí, que es un polinomio de cuarto orden, pero donde el coeficiente para el término de potencia 3 y de potencia 1 son ceros, y estos son los otros 3 que aparecen aquí en la ecuación que les puse. Y ya después obtenemos las raíces de ese polinomio. Les voy a mostrar ahorita las raíces que me dan a mí. Y luego les muestro ya los valores que se obtienen. Se me lo puse. Esas son las 4 raíces que dan. Todas son reales. Nada más las primeras 2 son negativas. Entonces, estas 2 son las que hay que descartar y quedarnos con estas 2. Estos serían los valores en radianes, ¿no? Que serían 8051 radianes y 4908 radianes, ¿no? Entonces, obviamente, esta de 8000 sería la frecuencia de alta y esta de 4908 sería la frecuencia baja. ¿Okay? Entonces, aquí hago la conversión a Hertz y estas serían las frecuencias baja y alta en Hertz. Entonces, nos daría una frecuencia baja de 781.17 y una frecuencia alta de 1281 como frecuencia alta. ¿Okay? Entonces, ya lo único que hay que obtener aquí sería la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Entonces, estas son las fórmulas para obtener ancho de banda y frecuencia de resonancia que aparecen ahí en las diapositivas. Mientras nos da un ancho de banda de 500.25 Hz y una frecuencia de resonancia aproximadamente de 1 kHz. ¿Okay? Y ya nada más la parte final para verificar que es de banda angosta, pues la relación frecuencia de resonancia entre ancho de banda nos debe dar mayor a 0.5, ¿no? Que es el límite que ponemos ahí en el factor de calidad para verificar si es de banda angosta o de banda ancha. ¿Okay? Entonces, el factor de calidad que les debe dar en ese circuito es un factor de 2. ¿Okay? Entonces, ese sería el procedimiento que deben de seguir para a la hora del diseño de su filtro, ¿no? Obviamente, pues aquí debemos de partir al revés, ¿no? Primero definir frecuencia de resonancia y ancho de banda para el diseño
para nosotros poder garantizar que es de banda angosta. Y ya después, en función de eso, vamos a obtener las frecuencias de corte baja y alta. Es por eso que aquí nos dio un ancho de banda aproximadamente de 500 y una frecuencia de resonancia de 1 kHz, y el factor de calidad es de 1, ¿no? Perdón, de 2. Y con eso entonces se hace el diseño para obtener estos valores de los componentes de la resistencia del capacitor y obviamente las frecuencias de corte correspondientes. ¿Okay? Entonces, ese sería el procedimiento de diseño que deben de seguir para un filtro de banda angosta. No sé si hay alguna duda. Bien, bueno, entonces vamos a... Bueno, esta sería la respuesta más o menos que vamos a obtener en nuestro filtro pasabanda. Esta sería en magnitud. La respuesta en magnitud. Aquí tenemos definidas igual las frecuencias de corte, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda definido aquí entre estas dos, considerando la frecuencia de resonancia y el factor de calidad, ¿no? Entonces, mientras más grande sea ese factor de calidad, pues va a ser más selectivo su filtro pasabanda, ¿no? Para que garanticen que solamente para frecuencias muy cercanas a la de resonancia es donde va a dejar pasar el filtro. Bien, por último, vamos a ver lo que es un filtro rechazabanda. Como ejemplo, vamos a considerar uno que se llama filtro muesca, que si observan, va a tener un comportamiento similar a este pasabanda de banda angosta, pero con una respuesta al contrario, ¿no? Es decir, ahora va a dejar pasar las frecuencias bajas y altas que están alrededor de lo que sería su frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, este tipo de filtro es cuando nosotros queremos eliminar de una señal una frecuencia muy específica, ¿no? Y esa frecuencia específica, pues, debe ser la frecuencia de resonancia, ¿okay? Entonces, ahora la banda que estamos definiendo aquí entre las frecuencias de corte va a ser la banda que va a rechazar, o las frecuencias que va a rechazar su filtro, ¿no? Entonces, obviamente, como les estoy diciendo que el comportamiento es a la inversa de lo que sería un filtro pasabandas de banda angosta, pues lo único que tenemos que hacer es diseñar un filtro de banda angosta y después podemos utilizar un sumador, por ejemplo, en donde tengamos una ganancia unitaria, y al sumar la señal que tenemos a la entrada con la señal que nos da el filtro pasabanda, vamos a tener en un sumador inversor únicamente como salida un comportamiento como este, ¿okay? Entonces, lo que debemos hacer es diseñar un filtro pasabanda de banda angosta, agregarle un sumador con ganancia unitaria, y eso nos daría un filtro muesca, ¿okay? O un filtro rechazabanda, donde la banda que estamos rechazando pues es angosta, ¿okay? Entonces, considerando eso, con el mismo circuito que teníamos anteriormente, ¿okay? Yo nada más le agrego el sumador y con eso vamos a obtener el comportamiento que deseamos para rechazar esa banda de frecuencias. ¿Okay? No sé si haya alguna duda.
¿Cuál sería entonces el procedimiento si lo que quisiera hacer yo es un filtro rechazabandas, pero de banda ancha, de una banda de rechazo ancha? ¿Cómo le harían? Invertirla y luego sumarla. ¿Invertir a quién? ¿A quién invertirías ahí? El pasabanda, o sea, el primer amplificador, luego lo invertimos y ya después lo sumamos. Ahí no creo que funcione tan bien porque en este caso funciona por el hecho de que la banda o las frecuencias que vamos a usar es muy selectiva. Ahí habría una opción mucho más fácil. Sí tiene que ver con invertir, pero no invertir desde el punto de vista de un amplificador inversor, sino más bien del acomodo de los filtros. Porque ¿cómo diseñamos un filtro pasabanda de banda ancha? Primero poníamos un pasa altas y después un pasa bajas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento ahora? Ok, entonces sería ponerlos al revés. Primero el pasabajas, luego el pasaaltas. Exacto. Entonces, primero pondríamos un pasabajas, luego un pasaaltas, y nada más ahí hay que cuidar, de nuevo, lo del traslape de las frecuencias, ¿no? Entonces, el ancho de banda de rechazo debe ser lo suficientemente grande como para que no haya un traslape en la caída del filtro, ¿no? Considerando la pendiente que tenga, ya sea que sea de primero, de segundo o de tercer orden, el filtro que estemos considerando. Entonces, esa sería la forma en la que podríamos diseñar un rechazabanda, pero de banda ancha, ¿no? Sería nada más invertir el orden, cuidando nada más ahí las frecuencias de corte, a que no haya un traslape, ¿no? Entonces, si se fijan, pues básicamente nosotros tenemos tres configuraciones base, que sería el pasa altas, el pasa bajas, el de banda angosta, ¿no? Esos tres serían los circuitos que nosotros vamos a utilizar y ya nada más sería hacer combinaciones de ellos para obtener los otros, ¿no? Un pasabanda de banda ancha, un rechazabanda de banda ancha, o a partir de un pasabanda de banda angosta y agregando un sumador con ganancia unitaria, podemos formar el filtro rechazabandas de banda angosta o como se conoce ahí como filtro de muesca. ¿Okay? Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto al diseño de filtros. Este sería el último filtro que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, básicamente es eso, ¿no? Seguir los procedimientos de diseño que les indiqué ya ahí. Ya estuvimos practicando bastante sobre cómo obtener las funciones de transferencia, la respuesta en frecuencia con ganancia y ángulo de fase. Entonces, ahora vamos a practicar un poco antes de ver sus dudas sobre la práctica. Vamos a considerar algunos
ejercicios y que también tienen que ver un poco con la práctica que están haciendo, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar un diseño de un integrador inversor, ¿ok? Con una resistencia de entrada de 10 kilo ohms y una constante de tiempo de integración de 10 a la menos 3 segundos. Y lo que vamos a hacer es diseñar ese amplificador de integrador inversor para dos frecuencias en específico, ¿no? Y ver cuál sería su magnitud de ganancia y de ángulo de fase a esas dos frecuencias, que son 10 radianes sobre segundo y 1 radian sobre segundo. Y también nos preguntan es cuál frecuencia sería con la cual podemos obtener la magnitud unitaria en la ganancia. ¿Okay? Entonces, esta es la configuración para tener un integrador inversor. ¿Okay? Acuérdense que en este caso hay una variante cuando queremos manejar señales de frecuencia cero o de corriente directa. ¿Qué pasa en esa situación cuando queremos manejar señales de corriente directa en el integrador? Quitamos el capacitor. No se quita. Se le agrega algo más, ¿no? La resistencia en paralelo, ¿no? Exacto. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren manejar frecuencias de CD en el integrador y evitar la saturación, entonces lo que le van a agregar es una resistencia en paralelo en la retroalimentación. ¿Okay? Y eso permitiría que a través de esa resistencia fluya la corriente directa. ¿Okay? Esto es porque acuérdense que en corriente directa un capacitor se comporta como circuito abierto, ¿no? Entonces, al no haber ahí un flujo de corriente de retroalimentación, pues idealmente su operacional amplificaría hasta infinito. En la realidad, lo que pasaría es que les va a saturar su señal. ¿Okay? Entonces, para evitar esa saturación, se le agrega esa resistencia. ¿Okay? En este caso, no estamos considerando señales de corriente directa, nada más me están preguntando para una señal de 10 radianes sobre segundo, otra de 1 radian sobre segundo. Entonces, vamos a considerar únicamente la configuración sencilla, esta de acá, ¿no? Entonces, ya ahí mismo analizamos que estas eran las funciones de transferencia. Esta sería la ecuación en el dominio del tiempo, este es en el dominio de la frecuencia, en este caso usando la transformada de Laplace. O para frecuencias físicas, pues acuérdense que nada más cambiamos la S por J omega, ¿no? Entonces, nuestra función de transferencia para frecuencias físicas es esa de ahí. ¿Okay? Bien, entonces, para hacer el diseño de este filtro, pues tenemos que considerar cuál es nuestra constante del tiempo de integración y cuál es nuestra resistencia de entrada. ¿Okay? Primero, en cuanto a la resistencia de entrada, pues acuérdense que aquí hay un cortocircuito virtual y ese cortocircuito virtual hace que si yo mido de este punto a tierra, la resistencia que voy a medir como resistencia de entrada, pues es R, ¿no? Y eso ya lo habíamos hablado, que para una configuración inversora, esta resistencia va a ser nuestra resistencia de entrada. Entonces, lo primero que ya sabemos para el diseño de es que esta va a ser igual a la resistencia de entrada que nos están dando y que es de 10 kilo ohms. Entonces, eso es lo primero que ya sabemos del diseño. Ahora, la constante de integración, del tiempo de integración, pues acuérdense que tiene que ver con este producto de aquí. Para un circuito de RC, esta sería nuestra constante de tiempo tau. ¿Okay? Por lo tanto, pues yo puedo, una vez que ya conozco la resistencia, ¿okay? Pues yo puedo despejar de aquí el capacitor y tendríamos entonces la relación de tau
entre la resistencia como el valor del capacitor, ¿ok? Que es el otro elemento que nos falta para nuestro diseño. Que en este caso sería entonces 1 por 10 a la menos 3 entre los 10 kilo ohms que tenemos como resistencia. ¿Ok? Por lo tanto, pues aquí tendríamos 0.1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? O 0.1 microfaradios. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda con respecto al diseño del circuito? ¿Todo claro o hay alguna duda? Bien, la siguiente parte pues nos dice calcular la magnitud de ganancia y el ángulo de fase. Desde aquí, de nuestra función de transferencia, pues lo único que tenemos que hacer es obtener la magnitud, ¿no? En este caso arriba, pues nada más tenemos un valor real cuya magnitud es 1 y abajo un número imaginario cuya magnitud es nada más omega RC. ¿Okay? Y respecto al ángulo de fase, recuerden que ahí lo que tenemos que usar pues es la función tangente inversa del valor imaginario entre el valor real. ¿Okay? Entonces, en el numerador únicamente tengo un valor real, por lo tanto ahí tendría un ángulo de que sería tangente inversa de 0 sobre 1. ¿Okay? Menos la tangente inversa de omega RC entre 0, porque abajo no tenemos real. ¿Okay? Entonces, esto nos daría 0. Y este de acá nos daría menos 90, por el signo negativo nos daría 90 grados. Entonces, ese es el ángulo de fase para ese circuito. Y eso ya lo habíamos visto en clase. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Okay. Bien, entonces ya nada más es sustituir los valores, ¿no? Entonces, para el primer caso, pues nuestra magnitud sería simplemente 1, la frecuencia es de 10, y el producto de RC, pues es nuestra constante que quedamos que es 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Okay. Y eso les daría entonces una ganancia de 100 volts sobre volts.
cuanto al ángulo de fase, pues no va a cambiar porque se mantiene constante, ¿no? Entonces va a seguir siendo 90 en ambos casos. En el inciso B, que sería la magnitud. Y ahora sería 1 entre 1 radián por la constante de tiempo. Ahí en el inciso A, ¿no era 1 por 10 a la menos 3 también? No, porque son 10 radianes. Entonces es omega por RC, que es nuestra constante de tiempo. O tau. Omega por tau. Entonces, omega es 10 por 10 a la menos 3, que vale tau. Este es tau. Ah, sí, sí. ¿Okay? Y abajo sí es 1 por 10 a la menos 3. Y esta nos da entonces una ganancia de 1000. Ay, perdón, me faltó un 1000 volts sobre volts. Okay, y en ambos casos con un ángulo de fase de 90. Okay. Y nos piden obtener la frecuencia después para cuando tengamos ganancia unitaria. Entonces simplemente sería 1 entre omega tau igual a 1, ¿no? Que es lo que queremos cuando nuestra magnitud es igual a 1, ¿no? Entonces, esa sería cuando tengamos el inverso de tau o de RC. ¿Sí? Por lo tanto, pues esta frecuencia debe de ser de 1000 radianes sobre segundo, ¿no? Porque aquí estaríamos dividiendo 1 entre 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y esa sería la frecuencia entonces con la que podríamos obtener una ganancia unitaria. ¿Dudas entonces en el diseño de este integrador inversor? A mí, profesor, solo me quedó un poco de duda en el ángulo ¿por qué nos quedó 90? Aquí puede ser indistinto al final el tomar el signo, ¿no? Al ser inversor aquí tenemos un signo negativo, ¿no? Okay. Entonces, puede ser que yo lo haya tomado primero acá en el numerador o en el denominador como lo hice acá. Okay. Aquí igual la recomendación sería úsenlo donde esté la variable, ¿okay? No tanto con las constantes. Entonces, yo aquí tomé el signo porque el omega es la parte que va a variar, ¿ok? Entonces, por eso tomé el signo acá. Y por eso quedó aquí negativo y acá negativo, y eso es lo que hace que se haga positivo. Ah, ok, ya la entendí. ¿Sí? Gracias. Sí. Y la otra es que tampoco tendría un sentido ese signo para un ángulo de 0 grados, ¿no? Y ahí se resta por lo mismo de que es signo negativo o porque No, tenemos... la resta es ya la fórmula, ¿no? Siempre sacan Ah, ok. ángulo del numerador menos ángulo del denominador. Ah, ok, sí. Gracias. Eso es por fórmula, sí. Para este signo negativo aquí en la resta.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Ahora quiero que ustedes hagan, utilizando esta misma idea, nada más que ahora va a ser para un diferenciador. ¿Ok? Entonces lo mismo, tenemos una constante de tiempo para el diseño, una cierta capacitancia y queremos magnitud y fase de ese circuito a estas dos frecuencias, ¿no? 10 radianes sobre segundo y 10 a la 3 radianes sobre segundo. Y después nos pide limitar la ganancia de ese diferenciador a que sea de 100. ¿Okay? Y ahí nos dice que eso es algo que van a usar en su práctica, que para poder limitarla, porque ya sabemos que va a tender a infinito por ser un filtro pasa altas, entonces se le agrega una resistencia en serie a la entrada para limitar su ganancia, ¿no? Y en este caso limitarla a 100. ¿Okay? Entonces hay que hacer el análisis siguiendo estos mismos pasos y luego agregando ahora para la segunda parte una resistencia aquí en serie, ¿no? Aquí o acá, ¿no? Como ustedes quieran, pero es una resistencia aquí a la entrada en serie. Entonces, hagan el análisis y cualquier duda me dicen, ¿no? Hay que seguir los mismos pasos que hicimos ahorita. Cualquier duda me dicen y ya ahorita lo analizamos al final con sus dudas. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si Sí. en ese queremos pasar un voltaje CD, o sea, de corriente directa, ¿cómo se pone para saltarse el capacitor? Tendrías que ponerlo en paralelo. La resistencia. Sí. Ah, ok. Si está aquí a la entrada, tendrían que ponerla en paralelo. Pero aquí digamos que es el caso contrario, ¿no? En el caso anterior nos interesaban las frecuencias bajas, por eso hacemos eso de agregar la resistencia en paralelo para poderlas manejar. Acá lo que nos interesa es manejar las frecuencias altas. Pues para poderla limitar, agregamos esa resistencia en serie.
Bien, ¿dudas? ¿De cuánto les quedó la resistencia? ¿De 1 millón? Ok, 1 MΩ. Y para la frecuencia de 10, ¿cuál sería magnitud? Punto uno. 0.1 volts sobre volts. Y el ángulo de fase les debe quedar constante en menos 90 grados. Sí. Es- Ok. Después para la otra frecuencia que es de 10 a la 3. Ahí les debería de haber quedado una ganancia de 10. Con el mismo ángulo de fase. Bien, ¿alguien tiene duda en la parte final ya con la resistencia en serie? ¿Alguien ya obtuvo la función de transferencia con esa resistencia en serie? Con la resistencia es menos R2 entre R por 1 entre 1 menos J entre WCR. A ver, entonces, bueno, yo lo puse aquí como RI, Ah, sí. entonces podría quedar como R entre RI. Sí. Bueno, yo la expresé así, esa, y luego 1 menos J, y aquí les queda el inverso de omega RI por C. ¿Algo así les queda?
buscando que les quede en la forma que tenemos en la tablita de las redes de paso alto, ¿no? Y ya de aquí sacan su magnitud. Considerando que omega tiende a infinito. ¿Okay? Entonces, si omega tiende a infinito, esta parte se hace cero. Y solamente nos queda que este es igual a la magnitud para frecuencias altas, ¿no? Y esta es la que debe ser igual a 100, según el diseño que nos piden aquí. Entonces, nada más les quedaría esta relación, ¿no? R sobre 100. Pues, ¿cuál sería su resistencia de entrada? $10K. 10 kilo ohms. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Por qué queremos hacer que W tienda, que omega tienda a infinito? Porque aquí lo que nos pide es que nosotros limitemos la ganancia, bueno, aquí lo que dice, ¿no? Para que la ganancia a alta frecuencia sea de 100. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de alta frecuencia, vamos a considerar que omega tiende a infinito. Si habláramos baja frecuencia, sería cuando tiende a cero. Sí, gracias. Sí. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Bien, esto sería todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ya nada más quiero saber si tienen dudas particulares sobre esto o sobre la práctica. Ya nada más nos quedaría en la siguiente sesión, vamos a practicar, seguir practicando esta parte de análisis de amplificadores, considerando ganancias de lazo abierto finitas, es decir, cuando la A es finita y no infinita como lo hemos usado hasta ahorita. Y el diseño de filtros, ¿no? Que eso sería lo que veríamos en la sesión del próximo martes. Entonces, no sé si haya alguna duda o respecto a la práctica que deben entregar el día de mañana. Profe, yo tengo una duda, pero con el sensor.
Es que, o sea, bueno, más bien si me puede ayudar, más bien a cómo se conecta bien, porque es que lo pongo como viene en el datasheet y trato de medir el voltaje de salida para ver cuánto mide la temperatura, ¿no? Para ver si funciona bien. Pero no, o sea, no sé si no lo estoy conectando bien o si no sirve o qué pasó, porque no me marca, o sea, Sí, no me igual si marca lo que quieres, debería. mándame alguna foto o de lo que tengas de cómo lo estás conectando y ya yo lo verifico. Y también exactamente cuál es el que estás usando. Ujú. Y ya de ahí te digo. Gracias. Sí, Profe, y nosotros sí, teníamos otra duda. sí. El video que vamos a grabar en el canal, Ujú. ¿será de la simulación de Cooks o de la implementación física del circuito? De la implementación física. Nada más Ah, ok. que me muestren lo que están obteniendo, algunas mediciones ahí de lo que estén obteniendo. Ah, ok, gracias. Sí. Sí, lo de Cooks, con que me envíen sus archivos y me pongan ahí en el reporte sus gráficas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, yo. Sí, bien. Igual en esa práctica ya ve que vamos a amplificar con lo del sensor y estábamos viendo, bueno, estaba viendo si se podía usar un inversor, o sea, no hay problema, perdón, un no inversor, o sea, ahí yo puedo usar lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, lo que ustedes quieran. Les dije que yo les puse ahí una sugerencia, pero ustedes pueden Bueno, usar lo que quieran siempre y cuando pues se cumpla el criterio de diseño que les estoy pidiendo ahí respecto el cambio en voltaje respecto a la temperatura. ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces eso sería todo por hoy. Nos veríamos el próximo martes. Y pues también una vez que